Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a explicar cómo resolver el Within Super 3x3x3. Este cubo es una modificación del cubo 3x3 donde tenemos, tanto en la capa blanca como en la capa amarilla, tenemos dos círculos tipo Crazy. Entonces cuando hacemos giros de estas capas, los círculos de dentro se quedan fijos. Entonces para poder hacer giros de estas capas, los círculos tienen que estar completos. Eso quiere decir que si hacemos un giro, por ejemplo, de este estilo, de 90 grados, una vez rompemos el círculo, ya esta capa se queda bloqueada y esta capa también. Así que bueno, antes de ver cómo resolver este cubo, vamos a ver cómo lo vamos a deshacer. Ya que si lo deshacemos a lo loco, si empezamos a hacer giros así, ¿veis? Ya estas capas se nos quedan bloqueadas y ya estas piezas no las vamos a poder deshacer. Entonces lo primero que vamos a hacer van a ser giros de 90 grados en las capas de los círculos y en las capas laterales vamos a hacer giros de 180 para ir mezclando pues todas las piezas de los círculos tipo Crazy. Y una vez que ya más o menos veamos que ya tenemos los círculos deshechos, pues ya empezamos a hacer giros de las capas laterales. Una vez que empezamos a hacer giros de las capas laterales, automáticamente ya estas capas se van a quedar bloqueadas. Bien, ya lo tenemos más o menos deshecho. Así que nada, ya vamos a empezar con el tutorial. Para resolver este cubo voy a intentar hacer el tutorial de forma que vamos a utilizar algoritmos que ya conocemos. Entonces, si ya sabéis resolver un 3x3 y sabéis resolver también pues algún cuboide sencillo como el 3x3x2 o el 3x3x4, vamos a utilizar los mismos algoritmos con alguna pequeña adaptación en algunos de ellos para resolver este cubo, pero no vamos a ver algoritmos nuevos. Entonces, pues si ya más o menos domináis esos cubos, este no va a ser difícil. Lo único que vamos a utilizar pocos algoritmos y lo vamos a repetir muchas veces. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer van a ser desbloquear las capas con círculos. Entonces para ello las tenemos que completar. No nos van a importar los colores ni la posición en la que estén las piezas, lo único que nos va a interesar es completar los círculos. Entonces pues por ejemplo yo voy a empezar por el centro blanco. Ya os digo, no nos importa, por ejemplo esta posición nos vale, ¿veis? Que tenemos aquí una amarilla y la tenemos en la posición blanca, nos da igual. Lo que nos interesa es colocar piezas que tengan círculo. Entonces pues con giros arbitrarios, ¿veis? Ya tenemos 3 y aquí tenemos otra. Ya tenemos 4 piezas de círculo en las aristas. Ahora vamos con la capa intermedia y en la capa intermedia solamente tenemos que tener piezas sin círculo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una con círculo, aquí tenemos una sin círculo, pues vamos a insertar esta aquí. Simplemente pues haciendo abajo, abajo, arriba, arriba, ¿veis? Ya tenemos todas estas aristas en su capa. No están en su posición, pero están en la capa que le corresponde. Y ahora por último, en la última capa, necesitamos hacer la cruz. Entonces, como recordáis seguramente, en el cubo 3x3 tenemos dos algoritmos para hacer la cruz. Cuando tenemos una línea o cuando tenemos una L. ¿Qué es lo que pasa? Que esos algoritmos utilizan la capa F, utilizan la capa R y la capa U. En este cubo, la capa F la tenemos disponible, la capa R también, pero la capa U la tenemos bloqueada. Entonces, esos algoritmos no los vamos a poder utilizar. Pero sin embargo, vamos a utilizar otro algoritmo que tenemos en el 3x3, que es el que utilizamos para permutar las aristas. El algoritmo que utilizamos, os lo voy a colocar aquí, lo voy a hacer. Este algoritmo lo que hace es que si tenemos estas dos aristas bien en esta posición, hacemos el algoritmo y las otras dos ya no las coloca. Por ejemplo, ¿veis? Aquí tenemos dos bien, esta la tenemos mal y esta la tenemos mal, y si lo colocamos en esta posición y hacemos el algoritmo, ya nos quedan en su sitio. Entonces, adaptando ese algoritmo, vamos a conseguir colocar las aristas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el mismo algoritmo, pero ahora vamos a coger las aristas donde tenemos el círculo hacia arriba, que es lo que nos interesa, y nos vamos a colocar una bien delante y una bien a la derecha. Si no tenemos ninguno, lo hacemos en cualquier sitio y vamos a conseguir este caso en el que tenemos dos bien, dos hacia arriba en forma de L y tenemos uno bien aquí y uno bien a la derecha. Y vamos a hacer el mismo algoritmo, pero vamos a hacer una pequeña modificación. El primer giro, en vez de ser una R', va a ser una R' con estas dos capas. Seguimos haciendo el algoritmo de la misma forma. Y ahora el último giro de R, en vez de ser de esta capa, es de las dos. Y como veis, ya tenemos las 4 aristas hacia arriba, ya tenemos la parte circular hacia arriba. Estas aristas se nos han permutado, pero no nos interesa. Ahora lo que nos interesa es desbloquear las capas. Entonces ahora, para desbloquear las capas, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda girar las esquinas. Entonces para girar las esquinas, si os acordáis, en el cubo de Rubik teníamos un algoritmo que cogíamos la capa R y la capa D y hacíamos antihorario, antihorario, horario y horario, lo hacíamos 2 veces. Y con eso conseguíamos girar una esquina 120 grados, esta esquina de aquí, en sentido antihorario. Entonces, cuando ya tenemos una esquina de aquí bien orientada, pues ponemos aquí en esta posición otra que queramos orientar, por ejemplo esta. Y hacemos otra vez el algoritmo. Lo hacemos 2 veces.
¿Que nos queda mal orientado? Pues lo volvemos a hacer. Para cerrar el ciclo tenemos que hacer esto 3 veces. ¿Veis? Y ya tenemos dos esquinas giradas. Pues vamos a hacer esto mismo aquí, para girar las esquinas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso, esta capa la tenemos libre, pero la capa de abajo la tenemos bloqueada, porque tenemos una capa circular. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente, con un poco de estrategia, pues podemos pensar y decir, pues este centro es el que nos da problema, pues este centro lo vamos a apartar. Hacemos así, nos ponemos el centro delante y seguimos teniendo las 3 esquinas aquí de esta capa que queremos rotar. Y ahora podemos aplicar el algoritmo de esta forma y no tenemos ninguna capa bloqueada. Entonces lo vamos a aplicar para orientar las esquinas. Aquí ya tenemos una. Vamos a orientar esta ahora. Aplicamos el algoritmo. Que no nos queda bien, lo volvemos a aplicar. Lo tenemos que hacer 3 veces. Ya se nos ha quedado en su sitio. Ahora tenemos que devolver el giro y ahora tenemos que devolver el centro. ¿Veis? Y como podéis ver ya estas 2 esquinas las he girado. Simplemente lo que he hecho ha sido apartar el centro para tener facilidad de poder aplicar el algoritmo. Entonces, por ejemplo, si cojo el cubo en esta posición, puedo girar estas 2 esquinas de aquí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si lo cojo en esta posición, la capa R la tengo bloqueada. La capa de abajo la tengo desbloqueada, pero la capa R la tengo bloqueada. Pues puedo hacer la misma estrategia. Cojo el centro y lo quito. Me lo pongo delante. Y ahora ya tengo libertad para aplicar mi algoritmo. Giramos esta esquina. La tenemos ya bien. Nos ponemos otra esquina aquí que queremos orientar, esta, y la aplicamos. Tenemos que hacerlo eso, un total de 3 veces para cerrar el ciclo. Ya lo hemos aplicado 2, no está bien orientada. Ahí está bien orientada. Devolvemos el giro que hicimos antes. Y ahora devolvemos el centro a su sitio. Tenemos que acordarnos de los movimientos previos que hacemos para devolverlo. Y ya tenemos aquí una capa totalmente desbloqueada. Y aquí en este caso nos quedan 2 esquinas por girar. Pues otra vez hacemos lo mismo. Nos lo podemos colocar en esta posición. Y para girar estas 2, la capa esta la tengo, en este caso sí la tengo desbloqueada, pero cuando empiece a hacer el algoritmo se me va a bloquear. Pues simplemente otra vez igual. Nos ponemos el centro delante, ¿veis? Y seguimos teniendo estas 2 esquinas aquí. Pues aplicamos el algoritmo. Ya la tengo bien, me pongo aquí esta que es la que quiero rotar, vuelvo a hacer el algoritmo otra vez igual. Lo vuelvo a aplicar hasta un total de 3 veces para cerrar el ciclo. Y deshago los giros. Y ahora deshago el giro que hice previo, que fue este de aquí. Y como veis, ya tengo esta capa y esta capa desbloqueada. Bien. Pues ahora el siguiente paso va a ser completar las aristas. Y la vamos a completar con la parte de dentro también. Entonces vamos a ir, por ejemplo, pues con la capa blanca. Y por ejemplo vamos a intentar, aquí simplemente hacemos este giro, ¿veis? Ya tengo la naranja en su sitio. Y con la parte de dentro blanca. Ahora mismo lo que nos interesa es completar las aristas y vamos a intentar colocar las aristas o en su posición, en este caso esta por ejemplo la tengo bien, o en su posición contraria. ¿Esto por qué lo vamos a hacer de esta forma? Porque si tenemos una arista completada con el blanco y sin embargo la tengo aquí, la tengo en una posición adyacente a la que le corresponde, vamos a tener que aprendernos algoritmos nuevos para después permutarlas. Entonces vamos a tener problemas. Entonces vamos a intentar resolver la cruz, vamos a resolver las aristas con la parte blanca de dentro, pero vamos a intentar colocarlas o en su posición directamente o en la contraria. Entonces ya tengo este aquí, me voy a venir para aquí arriba, vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, aquí tengo la blanca y verde. La puedo colocar en su posición, ya tenía aquí un blanco, pues nada, nos lo llevamos hacia abajo y ya tenemos 2 aristas en su posición. Por ejemplo, aquí va la roja, que tiene aquí un circulito blanco, pues simplemente la podemos apartar, ¿veis? Subimos el centro blanco, lo unimos y ya tenemos la arista en su sitio y con el centro blanco y nos lo llevamos hacia abajo. Y por último nos queda el azul, que la tengo aquí, tiene aquí el centro blanco, podemos hacer así, lo insertamos y bajamos. Voy a generar una situación que nos puede aparecer para explicaros pues, un algoritmo que vamos a utilizar. Bien, podemos estar resolviendo nuestra cruz. ¿Veis? Ya tenemos esta en su sitio, esta en su sitio, esta en su sitio también. La tenemos con el centro blanco del círculo y ahora queremos colocar la azul. Y sin embargo, nos pasa esto, que la tenemos en esta posición, la tenemos en la posición contraria, como os he dicho entonces antes. Está bien, pero si la inserto aquí, me llevo la verde, entonces no hay ninguna forma de poderla insertar en su posición correctamente. Entonces aquí es donde vamos a utilizar la estrategia que os he dicho antes. Si la tenemos en su posición o en la puesta, podemos utilizar un algoritmo que ya conocemos para intercambiar estas 2 aristas, de forma que la tengamos ya en su sitio y la podamos insertar.
¿Qué algoritmo va a ser ese? Vamos a utilizar la permutación tipo T, que nos intercambia dos esquinas y nos intercambia dos aristas. Esta permutación la utilizamos en los cuboides y es un algoritmo pues muy sencillo y que nos va a permitir pues eso, intercambiar estas dos esquinas. ¿Qué es lo que ocurre? Que para ese algoritmo necesitamos la capa U. Entonces, si lo utilizamos en esta posición, con el centro tipo crazy aquí, vamos a tener problemas con la parte interna de las aristas. Entonces, pues podemos aplicar la misma estrategia que aplicamos antes, de coger este centro, nos lo apartamos, lo ponemos delante, por ejemplo, y ahora aplicamos el algoritmo, estas dos aristas se van a intercambiar y estas dos esquinas. Entonces ya vamos a tener la blanca y azul aquí. Cogemos el cubo en esta posición, os voy a dejar aquí el algoritmo también, para que lo veáis, que es este. Bien, y ahora deshacemos el giro. Y como podéis ver, ya tengo aquí la blanca y azul, la tengo completa en su sitio, pues simplemente con un giro de 180, ¿veis? Ya tengo la cruz amarilla, la cruz blanca, perdón, y ya tengo todas las aristas en su sitio. Vamos ahora con la capa amarilla y vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Como os he dicho antes, nos interesa que estén las aristas o en su sitio o en el opuesto. Esta, por ejemplo, está en el lado opuesto, nos vale. Esta está en su lado opuesto, nos vale también. Sin embargo, estas dos no están, esta no está ni en el verde ni en el azul, y esta no está ni en el rojo ni en el naranja. Entonces estas dos nos van a crear problemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar intercambiarlas antes. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a aplicar un pequeño algoritmo, que es más bien una estrategia para deshacernos de este problema. Para ello necesitamos tener una de las que están mal aquí y una de las que están mal aquí. Entonces, esta está bien aquí, esta está mal en esta posición, esta que está mal la vamos a colocar aquí abajo, simplemente hacemos así. Y esta de aquí tiene que estar bien, que la teníamos abajo, estaba resuelta. Entonces, con el cubo en esta posición, repito, una mal aquí, una bien aquí y una mal aquí, y hacemos así. Nos llevamos esta aquí, hacemos un giro de 180 y devolvemos. Y ya, aunque no lo parezca, hemos resuelto el problema. Ahora simplemente tenemos que volver a rehacer esta. Como vemos, aquí tiene el circulito blanco. Vamos a apartarlo. Ahora vamos a usar solamente giros de 180 para no volver a tener conflicto este que os he dicho antes. Hacemos esto, 180. ¿Veis? Subimos aquí ahora la parte interna blanca. Volvemos a hacer 180 y devolvemos el giro. ¿Veis? Esta ya tenemos, esta cruz la tenemos sin problemas, resuelta. Y ahora esta de aquí, tenemos esta en su sitio, esta en su sitio, esta puesta y esta puesta. Entonces ya nos vale. Ahora mismo no nos importa la posición de las aristas, ya os digo, o en su sitio o puestas, después ya las intercambiaremos. Ahora el siguiente paso, una vez ya tenemos las aristas resueltas y las tenemos con el círculo amarillo y blanco interno resuelto también, vamos a ir con las esquinas. Y con las esquinas vamos a aplicar una estrategia más o menos parecida. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar construir nuestras esquinas con la parte de dentro, no nos interesa la posición, lo único que nos interesa es completarla con el círculo. Y vamos a utilizar solamente giros de 180, porque si utilizamos giros de 90 volvemos a crear el conflicto que os dije antes que no nos interesa. Entonces, por ejemplo, nos fijamos, necesitamos pues para hacer intercambios de las piezas que nos queden bien, como he dicho, si hacemos giros de 180 grados pues se van a intercambiar estas dos y estas dos. Entonces aquí tenemos una esquina amarilla lo de fuera y blanco lo de dentro. Si en el lado opuesto lo tenemos al revés, es decir, la blanca la grande de fuera y el amarillo dentro, ¿veis? Cuando hagamos un giro de 180, esta se resuelve y esta se resuelve. Entonces, esa va a ser la estrategia, colocar esquinas opuestas que cuando hagamos el giro de 180 se resuelvan. Entonces, estas dos ya las tenemos bien colocadas. Aquí tenemos una blanca de fuera y amarillo de dentro, pues nos interesaría tener aquí una que tenga amarillo fuera y blanco dentro. Vamos a buscar por abajo. Aquí tenemos una. ¿Cómo hacemos ahora para llevarnos esta esquina aquí? Pues vamos a intentar hacer un poco de estrategia. Ahora, a partir de ahora, tanto para esta parte de la resolución del cubo como para la final, vamos a utilizar algoritmos que utilizamos en este cubo. En concreto, algoritmos que utilizamos para permutar tres grupos de esquinas. Esta viene aquí, esta viene aquí y esta viene aquí. Ese es un algoritmo, ¿no?, en el que las movemos las tres en sentido horario y después el algoritmo contrario mueve las tres en sentido antihorario. ¿Qué pasa? Que ese algoritmo utiliza la capa R, la capa L y la capa U. Si aquí utilizamos la capa U, no cargamos el cubo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a aplicar la misma estrategia que aplicamos antes, de quitarnos el centro de en medio, para que no nos moleste. Entonces, por ejemplo, ya vamos otra vez a lo de antes. Estas dos nos interesan, esta nos interesa y aquí nos interesa una amarilla y blanca. Pues, por ejemplo,
Si hacemos el algoritmo en esta posición, el centro nos molesta, pero por ejemplo, pensando un poco, si hacemos el algoritmo en esta posición, con los círculos delante y detrás, esta capa la tenemos libre, esta también y esta también. Entonces aquí podríamos aplicar el algoritmo e insertar aquí alguna pieza. Si hacemos aquí el algoritmo y hacemos el algoritmo para intercambiar 3 en sentido horario, podríamos poner esta aquí, esta aquí y esta aquí. Entonces para insertarla aquí, nos podemos poner en esta posición la pieza que nos interesa, que es esta, haciendo un giro previo. Entonces si ahora en esta posición hacemos el algoritmo, esta esquina va a venir aquí y esta aquí. Va a venir al sitio que nos interesa. Pues lo aplicamos. Deshacemos este giro previo y ahora, como podemos ver, ya tenemos estas dos esquinas en su sitio y estas dos esquinas en su sitio. Ahora simplemente nos queda girar esta esquina de aquí, que por ejemplo vamos a coger el cubo en esta posición, vamos a girar esta esquina. Para girar esta esquina, como esta capa la tenemos bloqueada, pues lo mismo que hicimos antes, la misma estrategia. Nos quitamos el centro de en medio y ahora tenemos libertad para girar esta esquina. La giramos. Ahora vamos a utilizar los mismos algoritmos una y otra vez. Esta la tenemos resuelta, ya no la tenemos bien. Pero como tenemos que aplicar el algoritmo 3 veces, pues cogemos una esquina cualquiera que no nos interese, por ejemplo esta de aquí, que es de la capa de abajo. La giramos 2 veces. Dejamos las cosas como estaban y el centro también lo dejamos como estaba. Y ya tenemos otra vez la capa desbloqueada y tenemos, ¿veis? Dos opuestas y dos opuestas. Entonces ahora con un giro de 180 tenemos todas las aristas, todas las esquinas resueltas, ¿veis? Las tenemos con la parte de dentro. Entonces vamos a ver en esta capa de aquí. En esta capa de aquí, pues mirad, hemos tenido suerte y ya las tenemos todas resueltas. Ya os digo, si hacemos el algoritmo de esta forma, de hacer el intercambio con giro de 180, como son pocas piezas, pues con hacerlo una vez como me ha pasado a mí, o como mucho lo vamos a tener que hacer una vez más, colocándonos las piezas donde nos interesa, vamos a resolverlo. Entonces, resumiendo, para colocar las esquinas, como he dicho, nos interesa con el algoritmo y teniendo cuidado con la capa que nos bloquea, con el algoritmo de permutación de esquinas, vamos a colocar las piezas en su sitio donde nos interesan, después las vamos a girar para desbloquear la capa y con un giro de 180 las vamos a construir. Entonces, bueno, una vez que ya hemos llegado aquí, que ya tenemos las aristas resueltas y tenemos las esquinas resueltas, lo que vamos a hacer va a ser resolverlo ya como un 3×3. Lo único que lo vamos a hacer pues con una estrategia un poco diferente. Vamos a empezar resolviendo todas las aristas y después vamos a resolver todas las esquinas. Entonces, las aristas, tenemos la cruz hecha blanca con las aristas en su sitio. Ahora ya sí nos va a interesar colocarlas en su sitio. Pues muy bien, vamos ahora a la capa central y vamos a colocar todas las aristas de la capa central en su sitio. Esta, por ejemplo, ahora en este caso tenemos todas las aristas en de la capa central, las tenemos en la capa central, pero no están en su sitio. Pues por ejemplo, vamos a sacar esta con el algoritmo de abajo, abajo, arriba, arriba. No rompemos nada de aquí y intercambiamos estas 3 aristas de aquí, que es lo que nos interesa. Entonces, por ejemplo, ahora esta arista, que es verde y naranja, va en esta posición. Pues la ponemos en su posición con abajo, abajo, arriba y arriba. Ahí la tenemos. Esta arista va en esta posición de aquí abajo. Pues simplemente, ¿veis? Hacemos así. Ponemos la posición ahí, bajamos, devolvemos el giro y devolvemos el giro. Esta arista viene aquí, abajo, abajo, arriba, arriba. Si os fijáis, pues es un algoritmo de 4 movimientos y simplemente pues con un poco de cuidado la vamos a colocar. Esta va en esta posición, pues traemos la posición aquí, abajo, abajo, devolvemos y devolvemos. Y por último, esta que la acabamos de sacar la volvemos a insertar. Entonces, como veis, ya tenemos la cruz blanca con las aristas en su sitio, tenemos todas las aristas de la capa central y ahora tenemos que hacer pues igual que antes, hacer la cruz. Para hacer la cruz vamos a aplicar el mismo algoritmo de antes, veis que tenemos dos bien con el circulito hacia arriba, una adelante y otra a la derecha, aplicamos el algoritmo. Ya tenemos todas hacia arriba y ahora vamos a ver si están en sus posiciones. Esta está bien y esta hay que intercambiarla con esta. Pues nos la ponemos aquí, nos quitamos el centro igual que hicimos antes, aplicamos aquí el algoritmo. Así. Devolvemos el giro y ahora volvemos a dejar el centro donde estaba. Y como podéis ver ya tenemos todas las aristas en su sitio, ya tenemos todas las aristas resueltas. Vamos ahora con las esquinas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues exactamente igual que antes, con el mismo algoritmo de permutar esquinas. Por ejemplo, vamos a completar las esquinas de la capa amarilla. Aquí esta la tenemos en su sitio. Esta, por ejemplo, va en esta posición. Pues si hago el algoritmo aquí,
de permutación de esquinas en sentido horario. Esta viene aquí, esta aquí y esta aquí. Esta la colocaremos en su sitio. Vamos a apartarnos el centro, aplicamos el algoritmo, devolvemos el centro y ya tenemos una bien y otra bien. Vamos por ejemplo con otra. Esta por ejemplo, que es amarilla y verde, la tenemos que colocar aquí. Pues por ejemplo podemos coger el cubo así, aplicamos aquí el algoritmo de permutación de esquinas en sentido antihorario. Esta vendría aquí, esta vendría aquí y esta vendría aquí. Esta la colocaríamos en su sitio. Para aplicar el algoritmo aquí, como os digo, tenemos otra vez el centro este que nos bloquea. Pues nos lo ponemos delante, aplicamos el algoritmo aquí de permutación de esquinas en sentido antihorario y ahora devolvemos el giro y ya tenemos otro en su sitio. Llevamos aquí, nos queda esta que es amarillo, azul y rojo, que va aquí. Pues haciendo el algoritmo en esta posición de intercambio de esquinas en sentido horario, esta viene aquí, esta viene aquí y esta viene aquí. Ya esta la colocaríamos en su sitio. Si veis ahora mismo, ya lo que nos queda es un proceso muy mecánico. Ya tenemos todas las esquinas de la capa amarilla en su sitio. Vamos con la de la capa blanca. Esta está mal, esta está mal, esta está mal y esta está mal. Pues vamos a aplicar el algoritmo quitándonos el centro. Esto ya sería pues como un 3×3. Dejamos otra vez el centro en su sitio. Ya tenemos una bien y ahora esta viene aquí, esta viene aquí y esta viene aquí. Permutamos estas tres en sentido horario, quitándonos el centro y ya tendríamos todas las esquinas en su sitio. Eso es. Bien, y ahora, pues como hemos visto antes, vamos a aplicar el algoritmo de orientación de esquina hasta que tengamos todas las esquinas resueltas. Vamos a aplicarlo pues de forma que podamos hacerlo sin problema, sin que nos molesten estos centros. Por ejemplo, lo podemos aplicar con la capa blanca aquí arriba, nos ponemos el centro delante y ahora ya tenemos libertad para orientar estas esquinas. ¿Os fijáis? Es lo mismo una y otra vez. Nos queda mal, lo volvemos a hacer. Ahora nos queda bien, nos ponemos otra esquina y lo hacemos por tercera vez. Ya tenemos el algoritmo terminado, devolvemos el giro y devolvemos el giro. Ya hemos orientado dos. Vamos ahora, por ejemplo, vámonos por ejemplo aquí, a la capa amarilla y vamos a hacerlo aquí. Nos quitamos el centro y orientamos. Nos queda bien, ponemos otra. Nos queda mal, lo volvemos a hacer. Nos queda bien, devolvemos el giro y devolvemos el giro. Y ya como veis nos quedan solamente dos. Pues por ejemplo, con el cubo en esta posición, nos ponemos otra vez el centro delante para que no nos estorbe y orientamos con el mismo algoritmo. Esta nos queda bien, nos traemos en esta esquina la otra que está mal. Está mal, lo volvemos a hacer. Y ahora deshacemos el giro y deshacemos el giro. Y ya como veis nos queda el cubo completamente resuelto. Así que nada, hasta aquí el tutorial del Super 3×3×3. Espero que os haya servido de ayuda. Como veis, hemos utilizado algoritmos que ya conocemos, solamente pues que tenemos que tener un poco de estrategia pues para no tener problemas con los bloqueos y ya está, solamente eso. Son algoritmos sencillos, son algoritmos que ya hemos visto en el 3×3 y por ejemplo el de la permutación de dos aristas y dos esquinas que lo utilizamos en cuboide. Y nada más, pues eso como os digo. Si os ha servido de ayuda, pues dejarme un me gusta y bueno, si alguna cosa nos ha quedado clara, pues me la podéis escribir en los comentarios, que siempre estoy atento y siempre os respondo. Así que nada, pues muchas gracias por todo y nos vemos en otro vídeo.